Rusia aprobó una forma de aerosol nasal de su vacuna contra el COVID-19 que es adecuada para niños de 8 a 12 años y planea lanzar el nuevo producto en septiembre. Alexander Ginzburg, quien dirige el Instituto Gamaleya que desarrolló Sputnik V, dijo que el aerosol para niños usa la misma vacuna, solo que en lugar de una aguja se coloca una boquilla. Se espera que la vacuna infantil esté lista para su distribución el 15 de septiembre, dijo Ginzburg durante una reunión con el presidente Vladimir Putin. Los investigadores probaron la vacuna en niños de entre 8 y 12 años y no hallaron efectos secundarios entre el grupo de prueba, ni siquiera aumentos de la temperatura corporal, según precisó el laboratorio. Y adultos mayores y personas con discapacidades en Estados Unidos están experimentando retos sustanciales en el acceso a las vacunas contra el COVID-19. Las autoridades y organizaciones están adelantando esfuerzos para llegar a este sector tan vulnerable de la población. Los adultos mayores en hogares de cuidado o instalaciones de cuidados a largo plazo representan 1 de cada 3 muertes por COVID-19. En esta pandemia, más o menos 4% de la gente mayor en Estados Unidos vive en lugares en donde se les asiste, pero han sido el 34% de las muertes. Quizás son quienes están más débiles, es cierto, pero también es cierto que en muchos estados un 96% de la gente que vivía en las comunidades se enfermaron y estaban tan enfermos que no podían volver a sus casas. ¿Y qué hicieron? Los mandaron a lugares para ancianos con COVID. Entonces agarraron a la gente que tenía COVID y las pusieron en esos lugares donde hay gente que tiene un mayor riesgo y tampoco se les dio la capacidad ni equipos para evaluarlos y para protegerse. Hay quienes cuestionan el trato que se les ha dado tanto a ancianos como a discapacitados en los lugares de atención de emergencias o de cuidados intensivos. El hecho de que los hospitales estaban tan preocupados porque no iban a tener camas de cuidados intensivos y tenían que decidir a quién tratar, hizo ver muy claro que estaban asumiendo que la gente mayor y la gente con discapacidades tenían que estar más abajo en la lista de prioridades. Y ellos dicen que se trata de ver quién puede sobrevivir, que se trata de las tasas de sobrevivencia, pero sabemos, y no nos hagamos los locos con esto, es a quién se les da más importancia. La gente mayor y la gente con discapacidad es como si valieran menos. Tanto adultos mayores como personas con discapacidades tienen un riesgo mayor de contraer COVID-19, ya que enfrentan serias barreras para poder ser vacunados, especialmente si viven solos, si cuentan con poca o con ningún tipo de tecnología o si no hablan inglés. ¿Pero qué estamos haciendo al respecto? Primero, tratar de hacerlo más fácil de manera logística para promover esto. Ofrecer transporte, porque ayudar en el acceso a la vacuna es parte de nuestro mensaje. Y sabemos que esta gente tiene muchas preguntas y estamos tratando de que las cosas sean más fáciles y que escuchen estos mensajes de la voz de sus propios líderes de la comunidad. Vacunar a este sector vulnerable también pasa por el hecho de romper mitos urbanos sobre los supuestos peligros de las vacunas. Mientras mayor es la persona, más problemas de salud tiene. Y si alguien tiene discapacidad, estos son los motivos por los cuales deben recibir la vacuna. Y estas vacunas contra el COVID-19, la mayoría son mejores, están siendo más efectivas que cualquier otra vacuna que alguna vez hayamos tenido para cualquier cosa. Y debido al incremento de los contagios de la variante Delta detectada en la India, el Reino Unido busca retrasar un mes el desconfinamiento. El levantamiento de las restricciones estaba previsto para el 21 de junio, pero ya no será así, pues el gobierno de Boris Johnson considera que debe continuar para evitar una tercera ola de la pandemia. El Ejecutivo anunciará su decisión el próximo lunes y analiza como primera opción posponer de la fecha prevista del 21 de junio hasta aproximadamente el 19 de julio. El levantamiento total de las restricciones sociales que implican la apertura de discotecas, la eliminación del límite de personas en el mismo lugar y facilidades para viajar. Paraguay volvió a superar su récord diario de muertos por COVID-19. La cifra se elevó con 149, mientras que el acumulado ascendió a 10.561 desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso en ese país.
La suma de casos confirmados se acerca a los 400.000 en un país con una población de 7 millones de habitantes. El número de hospitalizaciones supera los 4.000, de los cuales 618 se encuentran en terapia intensiva. El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, advirtió que junio lo consideran un mes muy difícil ante el número de contagios estimados, que se mantendrán en una meseta alta durante todo el mes. Y millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson producidas en Estados Unidos fueron declaradas inutilizables. Estas vacunas fueron fabricadas en una planta de Baltimore cuya producción tuvo que detenerse hace varias semanas. Autoridades de salud estadounidenses informaron que varios lotes de la vacuna de Johnson & Johnson contra COVID-19 tendrán que ser desechados. Los inmunizantes fueron fabricados en una planta de Baltimore cuya producción tuvo que detenerse hace una semana luego de la realización de pruebas de control que indicaron la contaminación de 15 millones de dosis. De acuerdo con el New York Times, la decisión afecta en total a unos 60 millones de dosis. En esta planta, administrada por la empresa asociada Emergent Biosolutions, se fabrican las vacunas de Johnson & Johnson y de AstraZeneca, pero un error provocó que se mezclaran los productos necesarios para la fabricación de cada una, haciéndolas inutilizables. Luego, la Agencia Estadounidense de Medicamentos FDA envió expertos al sitio para realizar una inspección. Las dosis nunca salieron de la fábrica para su distribución, según las autoridades. El viernes, la FDA finalmente dio luz verde a 2 lotes que suman 10 millones de dosis de Johnson & Johnson, fabricadas en la planta y que se pueden utilizar en Estados Unidos o exportar. Al menos 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca producidos en la misma planta esperan a su vez el visto bueno de la FDA para ser exportados. El gobierno de Joe Biden prometió entregar esas vacunas a países desfavorecidos en junio como parte de una donación total de 80 millones de dosis a través del dispositivo COVAX. Miles de civiles colombianos fueron ejecutados por militares de ese país. Así lo confesó el expresidente Juan Manuel Santos, quien pidió perdón por estos crímenes. Militares colombianos asesinaron a civiles por la presión que recibieron para dar resultados. Así lo admitió el viernes el expresidente y Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos al comparecer ante la Comisión de la Verdad que indaga sobre el conflicto armado con la exguerrilla FARC. No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie a estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam. Santos, que pidió disculpas a las familias de las víctimas, ejerció el poder entre 2010 y 2018 y antes fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe, que gobernó entre 2002 y 2010 y bajo cuyo mandato se perpetraron miles de asesinatos de civiles que luego eran presentados como guerrilleros caídos en combate. Tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden ni fui desautorizado. La Jurisdicción Especial para la Paz documentó 6.400 asesinatos de civiles a manos de militares durante el mandato de Uribe. El alto mando militar niega que los asesinatos incentivados por un body count o conteo premiado de cuerpos fueran una práctica sistemática en el ejército. Sin embargo, oficiales y soldados han confesado su participación ante el Tribunal de Paz en busca de beneficios penales. Y en Cali, Colombia, no cesan los hechos de violencia, barricadas, requisas por parte de la policía, golpes, detenciones arbitrarias y disparos en la madrugada siguen sintiendo los habitantes de esa ciudad. Ahora a esta violenta situación se asoma la participación del narcotráfico. Las protestas no han cesado en la colombiana Cali. El foco de la ira popular está en las barricadas, donde grupos de jóvenes son los protagonistas de la resistencia. Durante el día impera la calma en el campamento de Puerto Resistencia, pero cuando anochece, las cosas cambian. En la madrugada se siente el asedio de la policía. Se denuncian requisas que terminan en golpizas y detenciones arbitrarias.
Pero también se señala al narco de estar reprimiendo la protesta, exasperado por los bloqueos que merman su actividad. A bala siempre. Ellos llegan en camionetas blindadas y prestan apoyo, pero disparan discriminativamente. Ellos no se ponen a ver. Tipo 2, 3 de la mañana, que son la hora de juego. Esa es la nocturna, promo los zombies, los que no dormimos. Puerto Resistencia es uno de los puntos más activos de la protesta en Cali. Empobrecida por la pandemia, la clase media explotó el 28 de abril en las calles cuando el presidente Iván Duque quiso elevar los impuestos. Aunque el mandatario retiró la propuesta, la represión encendió un movimiento contestatario que deja al menos 61 fallecidos. Solo en Cali hubo 18 muertes la primera semana. Cada día es difícil aquí comer, sobrevivir. Aquí cada día la vida es más difícil. Transportarse, todo es caro. Todo es caro y de paso el gobierno bajo una pandemia intenta poner una reforma donde la gente ya estamos cansados de esto. El gobierno considera las barricadas islotes de anarquía e intenta terminar a la fuerza con los bloqueos. Estamos ya contrarreloj tratando de tomar todo el control de la ciudad para nosotros llegar allá y ya empezar los controles y evitar que se sigan aumentando los casos de homicidio. Una autoridad civil y un funcionario de derechos humanos consultados por la AFP creen que detrás de los ataques armados también puede estar la mano del narcotráfico que ve afectado a sus negocios por los bloqueos. Según la policía, los distribuidores de drogas se han visto afectados por la semiparalización de la ciudad y algunos se habrían infiltrado en campamentos para cometer delitos como el tráfico o el consumo. Muchos de los 10 bloqueos que asfixian a Cali están en las fronteras invisibles que impusieron las pandillas en una de las ciudades con mayor tasa de homicidios en el mundo. Hemos tenido el Molotov, el cóctel Molotov perfecto. Pandemia, pobreza, exclusión, narcotráfico, guerrillas y una reforma tributaria donde no había cómo poderla pagar. Tras más de un mes de protestas, el gobierno aún no ha logrado un acuerdo que ponga fin a las manifestaciones. Vamos a una pausa, ya regresamos con más.